Hola, soy Rosario Busquets, conocida por muchos como Chayo Busquets. Soy terapeuta familiar, tengo mi consultorio, mi práctica privada, pero tengo también un programa de radio que se llama Chayo Contigo en el 93.7 de FM, de lunes a viernes de 1 a 2:30 de la tarde. Y escribí 2 libros. Ambos se llaman Chayo Contigo, nada más que uno es para adolescentes y el otro es para niños, el más reciente y del que hemos estado platicando y vamos a seguir platicando. No solamente está en crisis el matrimonio, está en crisis también la relación entre los padres y los maestros, los padres y la escuela. Papás consideran que si algo sale mal con su hijo, la escuela tiene la culpa. La escuela considera que si algo no funciona con el niño, son los papás los que están equivocados. Y esto no está llevando a ninguna parte y los niños están quedando en medio sin recibir ni la atención que requieren ni la responsabilidad que realmente les toca y hasta dónde les toca. ¿Qué le toca hacer a la casa? La casa tiene la obligación de dar afecto, aceptación y pertenencia de manera incondicional y preocuparse por el desarrollo humano y moral de su hijo. Tiene que tratarlo y preocuparse por su individualidad, es decir, verlo en sus características personales y tratar desde ahí de favorecer que se desarrollen al máximo sus habilidades, como también se desarrollen aquellas incompetencias que el niño esté presentando. Eso le toca a papá y a mamá. De ahí se deriva la preocupación de que papá y mamá quieran ser justos en todo momento con respecto a lo que el niño hace y en función de eso ver entonces qué tienen que hacer ellos. Esto da como resultado que el niño termine, si está bien educado por supuesto y si papá y mamá lo hacen bien, como personas responsables en lo individual. ¿Qué le toca a la escuela? La escuela es la encargada de lograr en los niños todo lo que tiene que ver con la educación académica. De la escuela depende que este niño salga del colegio siendo una persona competitiva, productiva y capaz de dar un buen resultado allá afuera, en la vida, en el mundo laboral particularmente. ¿Por qué se preocupa la escuela por la parte integral del niño si su responsabilidad en realidad es obtener de este niño a una persona mucho más capacitada en lo académico? Primero porque hoy se sabe que lo académico se ve influenciado de manera importante por los elementos emocionales y por la forma en la que un niño se siente satisfecho consigo mismo. Repercute en lo académico la autoestima del niño y una serie de factores emocionales. Pero la escuela solo tiene la obligación de favorecer un ambiente en donde el niño sea tratado con afecto, aceptación y pertenencia desde los mínimos necesarios para un buen funcionamiento académico. Nada más. Si el niño quiere ser más querido, más aceptado, tener muchos amigos, ser parte del grupo de pertenencia de muchos chicos dentro de la escuela, el niño va a tener que actuar de una manera mucho más propositiva para lograrlo. ¿Qué pasa con la escuela? La escuela le ofrece a los papás el compromiso de ir estando al tanto de cómo va funcionando su hijo en lo individual, cómo va su rendimiento académico, qué áreas son las difíciles o las fáciles, qué apoyos hay que darle, cuáles son sus ritmos de aprendizaje y cómo se va comportando en las diferentes áreas del colegio. Pero también le ofrece al niño una posibilidad que los papás no tienen la capacidad de darle, que es un ambiente de funcionamiento colectivo que le permite al niño saber que además de ser individual, él es parte de un grupo y que dentro de ese grupo él tiene que aprender a ceder, a posponer, a quedar de lado en ocasiones, a ser parte de la masa de la escuela y obtener los resultados y los comportamientos esperados por la escuela. Esto le da a la escuela la capacidad para funcionar buscando que este niño se adapte al bien común,
Y de ahí se deriva la responsabilidad social. Si papá y mamá hacen bien su trabajo, vamos a tener un chico responsable en lo individual. Si la escuela hace bien su trabajo, vamos a tener a un chico productivo y responsable socialmente. Así es que, como verán, cada uno tiene perfectamente claras sus funciones. Si nos seguimos en la línea de que la escuela tiene como finalidad generar chicos productivos y chicos que sepan manejarse frente a la responsabilidad social, y tenemos a estos papás relacionándose con el niño desde su individualidad y buscando su responsabilidad personal, una de las cosas que se suscita de ahí de manera natural es que las posibilidades de que ante la decisión que la escuela tome frente a un comportamiento determinado del niño es que haya desacuerdo por parte de los papás es muy grande. Tienden a estar más en desacuerdo que en acuerdo, porque tienen la lupa en lugares distintos. Papá y mamá están tratando de entender las razones, las causas, las motivaciones que este niño tuvo para hacer lo que hizo, y hasta dónde este niño lo que hizo fue defenderse de la maestra, de los compañeros, de los amigos, del chico que lo está molestando. Y desde ahí tienden a justificar el comportamiento inapropiado del hijo. La escuela, por su parte, tiene que observar que el comportamiento de este chico, si es el inadecuado, va a tender a impactar sobre la organización y la seguridad y los límites de la escuela. Por lo tanto, la escuela va a poner una consecuencia de mayor envergadura sobre el comportamiento del chico. Y los papás lo que van a pretender es que la consecuencia se disminuya o se aminore o incluso desaparezca porque no les va a parecer justo lo que la escuela está considerando. Es bien importante aquí que papá y mamá entiendan algo que muchas veces puede costar trabajo, y es que a excepción de cuando hay violencia y maltrato en la escuela, papá y mamá tienen que aprender a respetar y a avalar la autoridad de la escuela. ¿Por qué? Porque aunque papá y mamá son los dueños del niño, papá y mamá no son la autoridad en todas las áreas de la vida del niño. Son autoridad en casa, pero en la escuela la autoridad es la maestra y el equipo directivo del colegio. Cuando el niño comete una falta dentro del ámbito escolar, la autoridad es la de la escuela. Y papá y mamá tendrían que aprovechar la ocasión para decirle a su hijo, aun cuando pudieran tener desacuerdo con la opinión de la escuela, que hay muchas formas distintas de hacer las cosas de manera correcta y que aunque ellos hubieran optado por decidir diferente la consecuencia sobre su comportamiento, como se dio en el ámbito de la escuela, es la escuela quien tiene la autoridad ahí. Y que papá y mamá no pueden hacer nada con eso. Que más bien hay que estimular, incluso cuestionar al niño para decirle, si no quieres que esta situación se vuelva a repetir, tú solito puedes plantearte cómo vas a actuar la próxima vez que se presente una circunstancia como la que sucedió. Esto refuerza al niño, lo avala y lo hace crecer. Le amplía el repertorio de comportamientos que tiene que aprender a desarrollar, pero sobre todo aprende que papá y mamá no lo pueden rescatar de cualquier circunstancia, que él tiene que hacer conciencia y tiene que hacerse responsable de sus comportamientos, porque más adelante van a haber autoridades en la calle, ¿no? El policía de la calle, el jefe en la empresa, y cada autoridad va a tomar decisiones sobre el ámbito sobre el cual esa autoridad tiene responsabilidad. El niño sale ganando si papá y mamá, en lugar de solaparlo, lo apoyan ayudando a que aprenda de la experiencia. La maestra. La maestra es, guardando las proporciones adecuadas, como otra pareja para papá y mamá. La gran ventaja que tiene la maestra es que va a durar un año y va a cambiar por otra maestra.
Y eso le enseña muchas cosas a tu hijo. Primero, año con año, va a tener que hacer un desarrollo de nuevas habilidades para relacionarse con una maestra que es distinta a la del año pasado, que tiene otro carácter, otro estilo, otro temperamento, otro nivel de exigencia. Y esto le permite a tu hijo no quedarse estancado y en un área de confort. A lo mejor tiene la suerte de que este año la maestra es la maestra que ama a tu hijo. Pero a lo mejor resulta que este año le tocó una maestra que es más seca, seria, medio gruñona, exigente, poco cariñosa, pero que tampoco cae en una situación que haría que fuera una mala influencia en la vida de tu hijo. ¿A qué quiero ir con esto? Papá y mamá le tienen que dar, como ya lo he repetido en varias ocasiones aquí con ustedes, afecto, aceptación y pertenencia. La maestra tiene que hacer lo mismo. Nada más que a diferencia de la maestra, papá y mamá llegaron para quedarse en la vida del niño. La maestra no. Así es que regenera cada año las capacidades adaptativas de tu hijo y esto se vuelve muy conveniente. Segundo elemento, cada año este niño va a tener que hacer un pequeño proceso de duelo al despedirse de esta maestra, porque el año que entra le toca una nueva maestra. Y a veces incluso una nueva escuela, en fin, dependiendo de las circunstancias. Esta maestra se vuelve un punto de referencia para tu hijo, que de pronto puede despertar un poco de celitos en los papás. A los papás les gusta que los hijos estén felices con la maestra, pero por el otro lado, felices, pero que no que la vayan a querer tanto que parece que la quiere más que a mí. Y esta situación detona que como tú no elegiste a la maestra, a diferencia de haber elegido a tu pareja, no elegiste a la maestra, las decisiones de la maestra entran en un contexto en donde papá y mamá tengan que tener cuidado, porque se sienten retados en su capacidad para quién conoce más a mi hijo. ¿La maestra decidió esto? No, pero lo decidió equivocadamente, porque yo conozco a mi hijo y yo sé lo que mi hijo merece o no merece. Y esta maestra de pronto llega y toma decisiones que impactan la vida de mi hijo. Es importante que entendamos que de fondo lo que importa es la finalidad formativa de esta maestra en el carácter y en el desarrollo del temperamento y de las habilidades de tu hijo. No si la maestra tuvo razón o no tuvo razón. La maestra le permite al niño aprender a desenvolverse dentro de un contexto de grupo, cosa que tú en casa lo analizas desde el punto de vista individual, como ya lo habíamos comentado antes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces, querer hacer justicia contra la maestra detona en el niño un conflicto de lealtades. Es la autoridad a la que tiene que respetar, pero bajo el criterio de unos papás que en el momento en el que el niño tiene que actuar, pues ya no sabe ni por dónde, porque no sabe si actuar de cierta forma va a llevar al niño a que papá y mamá le cuestionen ¿y por qué no le contestaste? ¿Y por qué no le dijiste? ¿Y por qué no le explicaste? Y entonces este niño acaba más preocupado por tratar de ver cómo compra paz entre estos dos elementos que le son igualmente importantes. No metas a tu hijo en conflictos de lealtades. Respeta la autoridad de la maestra, que la maestra va a respetar tu autoridad y cada uno tiene un ámbito y una misión específica. Les voy a contar algo que pasó en una escuela. Unos chicos de tercero de primaria, a la hora de salir al recreo, decidieron ponerle el seguro a la puerta del salón para que regresando del recreo se perdiera tiempo en lo que iban por las llaves a la dirección. Fueron 2 niños los que hicieron esto. Cuando regresan del recreo, pues se topan con que el salón está cerrado. La maestra de inmediato le pide a uno de los chicos que se vaya a la dirección por las llaves y empieza mientras a decirle a los demás que le digan quién cerró la puerta. Por supuesto, como buenos niños, nadie. La maestra empieza a insistir, los niños siguen sin decir quién fue, de tal manera que llega un momento en el que la maestra está muy indignada y les dice, por favor, esto ya se trata de nuestros valores morales.
digan la verdad. Hay que aprender a ser honestos. Nadie abre la boca. Finalmente llegan con la llave, perdieron 15 minutos de clase. Entran al salón y la maestra considera que es una oportunidad muy buena para tratar de hablar con los niños con respecto a lo que sucedió en lugar de retomar el tiempo de clase. Así es que habla con ellos y les dice que es muy importante la honestidad y que es muy importante que digan la verdad y que no es justo que todos paguen por lo que le hicieron algunos pocos niños. Para ese momento, como ya se podrán imaginar, ya todos los niños en secreto ya se dijeron quiénes fueron los niños responsables de, pero nadie abre la boca y nadie acusa. La maestra está completamente convencida de que estos niños merecen una consecuencia, porque no fueron honestos. Los niños, en cambio, sin la claridad con la que yo lo estoy expresando, lo que se están cuestionando es: si yo abro la boca y digo quiénes fueron, no me la voy a acabar y me van a tachar de chismoso. En realidad, los niños están en medio de un dilema. O son honestos, como la maestra pide, o son solidarios con los niños que fueron los que cometieron la falta. Dada la circunstancia, la maestra, al ver que nadie dice nada, decide que los 15 minutos que se perdieron de la clase se lo van a llevar todos los niños a su casa con trabajo extra. Por supuesto, hay quejas y demás, pero los niños se van así. La gran pregunta es: ¿la maestra hizo lo correcto? Si tu hijo llega a tu casa y tu hijo no fue el que puso el seguro en la puerta y llega con trabajo extra, lo más probable es que tú, como su mamá o su papá, digas que no es justo que tenga que hacer trabajo extra cuando él no cometió la falta. Si tu hijo fue el que cometió la falta, dirías: bueno, pues sí, te mereces el trabajo extra por haber hecho la travesura que hiciste. Lo cierto es que la maestra hizo lo correcto. Los niños tienen que aprender que, aunque no hayan cometido la falta, tuvieron que tomar una decisión con respecto a qué postura adoptar frente a la travesura de sus compañeros. O lo decían y asumían la consecuencia de un mes siendo molestados por los demás por chismosos, o se callaban, asumían la situación y por lo tanto hacían los 15 minutos de trabajo extra. Cuando educamos a nuestros hijos en función de situaciones colectivas, los niños tienen que aprender que no hay manera de ser inocente, que cuando toman una decisión, esa decisión va a traer consecuencias. A mí me da mucho gusto que unos niños de tercero de primaria sean solidarios y no se acusen, pero entonces tienen que asumir hacer los 15 minutos de tarea. Si en cambio el tema hubiera sido que uno de los niños traía una navaja en la mochila, ahí hubiéramos esperado que los niños fueran honestos, aunque los acusaran de chismosos, porque el valor que estaba de por medio era muy importante y podía poner en riesgo su seguridad o su integridad. ¿A qué quiero ir con esto? Una vez que tu hijo tiene que pagar una consecuencia por algo que cometió, aunque no haya sido el protagonista de lo que dio lugar a la problemática, el que tú hagas equipo con la escuela y avales la decisión de la escuela, deja a tu hijo en un ambiente en donde sabe que está parado sobre un piso seguro. Si tú le dices a tu hijo: la maestra está loca y tú no te preocupes y no importa, no hagas la tarea, y aunque te ponga una falta en la tarea no hecha, yo no te voy a regañar porque la maestra no tuvo la razón, lo único que haces es que tu hijo no entienda nunca bajo qué criterio se tiene que manejar. Aquí lo cierto es que haciendo equipo, aun cuando pueda haber algún error, generamos un esquema de seguridad en los niños con respecto a dónde están parados. De otra manera, los metemos en el conflicto de lealtades del que ya habíamos hablado anteriormente, lo confunde y no le acaba dando chance al niño de ver claramente el escenario en el que está parado. Él tiene que respetar a la autoridad y tú le modelas eso que él tiene que hacer, tú también respetándolo.
De lo contrario, cuando no respetas y no haces equipo con la escuela, el mensaje que le mandas al niño es que cuando no está de acuerdo, él no tiene por qué respetar la autoridad de quienes son su autoridad. Y eso se te va a revertir y lo va a ejercer también contigo.